Hi gang, Father PJ here. Reinaldo. And together with the parish staff, we're going to give you a little preview of what Mass is going to look like as you come back next week. Junto a la parroquia, al staff de la parroquia, al personal de la parroquia, nosotros queremos darles las indicaciones de cómo será el regreso a la misa el próximo fin de semana. We're also going to offer you some instructions which will help keep us all safe and feel more secure as we re-enter into such a large crowd. Queremos darles unas instrucciones para ayudar a mantenernos a todos más seguros y sentirnos seguros también en esta celebración. One of the most important things you can do to help us and help yourselves is to come a little bit early, like 15 or 20 minutes early, so that we have time to get everybody spaced out and seated safely inside the church. Lo más importante que podemos hacer ahorita es venir 15 minutos antes de la celebración de la misa. Esto le ayudará a usted y a sus familias a prepararse mejor para la celebración eucarística y a nosotros también como personal de la parroquia para ayudarles a encontrar un asiento en la iglesia. As you park, either in the large lot here or in the Circle Drive, please be aware of those that are around you. We're asking that people from the same household, or at least those who came in the same vehicle, to stay together as a group and to maintain a 6-foot distance from everybody else as you come through the complex. Cuando llegue aquí al estacionamiento de la iglesia, ya sea hay dos entradas, a la parte norte donde estamos ahorita y también enfrente de la iglesia, les invitamos a que cuando se estacione tenga en cuenta los que están a su alrededor. Le pedimos a las personas, ya sean del mismo hogar o al menos a quienes han venido en el mismo vehículo, que mantengan una distancia de 6 pies de las personas que han venido en otros vehículos, mantener nuestra distancia. A host minister will be there to greet you on the sidewalk. This will be true whether you come in the north door with the ramp or from the front. They'll be here to greet you, to answer any questions, and to help ensure that you and your family keep a safe distance from others as you enter the building. Una persona encargada de dar la bienvenida va a salir a su encuentro aquí en la acera. Esto será posible solo si viene por la puerta norte, como ya decíamos, de la rapa, o por enfrente. Ellos estarán para responder cualquier pregunta y ayudar a garantizar que mantenga la distancia al ingresar al edificio. Welcome back. Welcome back. Thank you. You're welcome. Come on in and stand on the X for a moment. Now you may proceed into church. Hi, welcome back. Go in and stand on the X for just a moment. You may proceed into the church now. Welcome back. Just stand on the X. Stand on the cross. As you can see, things look a little bit different. Host ministers will still be there to greet you, but they'll be wearing masks and gloves. And as we've all become accustomed to over these last weeks, they won't be shaking hands or hugging you. But if you look closely at their eyes, I promise, they're smiling and happy to see you here. Al entrar a la iglesia verá que las cosas se ven un poco diferentes. Todavía habrá personas encargadas de la bienvenida a las puertas, pero llevarán máscaras y guantes. Como todos nos hemos acostumbrado durante estas últimas semanas, no te darán la mano ni te abrazarán, pero si los miras de cerca, definitivamente están sonrientes y felices de que estés aquí. As the host ministers greet you at the door, it'll be important to voice any concerns that you have or needs that you might have. For instance, I can't walk well and need to sit near the front, or I have a small child and may need to get out. That'll help the host minister help you find a seat which can accommodate your needs. The host ministers will have baskets available with masks. We're asking that if people have masks and are able, that they wear them. Remember, we don't wear masks for our own safety, but for the safety of those around us. Some people have health conditions which prevent them from wearing a mask, and that's fine too. Nobody is going to be refused from church because they're not wearing a mask, and nobody's going to judge you for not wearing one. But if you forgot yours or don't regularly wear one, we're providing them for you for your own health and for our health and safety.
Hand sanitizer will also be available at the doors. Please use it. Mientras la persona encargada de la bienvenida le saludan en la puerta, será importante expresar cualquier inquietud o necesidad que pueda tener. Por ejemplo, no camino muy bien y necesito sentarme cerca del frente de la iglesia, o mi bebé está inquieto hoy y es posible que tenga que salir. Eso ayudará al ministro, a la persona de dar la bienvenida, a encontrar un asiento que satisfaga sus necesidades. La persona encargada de la bienvenida tendrá a su disposición una canasta con mascarillas. Les pedimos que las personas que tienen sus propias mascarillas, cubrebocas, usarlas por favor. Recuerde, no usamos el cubreboca por nuestra propia seguridad, sino por el bien de las otras personas. Algunas personas tienen problemas de salud que les impiden usar un cubrebocas. Eso también está bien. Nadie va a ser rechazado en la iglesia porque no está usando un cubrebocas. Y nadie te va a juzgar por usar o no un cubrebocas. Pero si olvidaste tu cubrebocas o no lo usas regularmente, te le proporcionaremos por tu propia salud y seguridad. Tendremos desinfectantes de manos que también estarán disponibles en la puerta. Úselo. Host ministers, you'll notice as you come in the door that there will be tape on the ground, just as at the grocery store or out in public. That tape is intended to show you the approximate distance you need to maintain from the next group of people. And here at the north door, we'll have to stagger, allowing individuals and groups to come in first from one side and then from the other. Al entrar por la puerta, notará que habrá cinta adhesiva en el suelo, al igual que en muchos locales y tiendas de la ciudad. Esta cinta tiene la intención de mostrarle la distancia aproximada que necesita mantener del siguiente grupo de personas. La persona encargada de la bienvenida ayudará a sentarlo. Esto significa que probablemente no estará sentado en su lugar habitual. Sé que eso será frustrante para algunos de ustedes, pero recuerden, hemos tenido que reducir la mitad el número de asientos de la iglesia. Y mientras ocupamos la mayor parte de la nave de la iglesia, aún necesitamos que se extiendan, que estén distantes. Sea amable con las personas encargadas de la bienvenida mientras intentan encontrar un asiento para usted que lo mantenga a usted y a nuestro prójimo a salvo. Host ministers will help to seat you. This means that you will likely not be sitting in your regular spot. I know this will be frustrating for many of us, but please remember, we've had to have the number of seats in the church, and while we make up most of those in the hall, we still need for you to spread out. Please be kind to the host ministers as they try and find a seat for you, which helps keep you and all of your neighbors safe. Las personas encargadas de la bienvenida ayudarán a sentarlo. Esto significa que probablemente no estará sentado en su lugar habitual. Sé que eso será frustrante para algunos de ustedes, pero recuerden, hemos tenido que reducir a la mitad el número de asientos en la iglesia, y mientras ocupamos la mayor parte de la nave de la iglesia, aún necesitamos que se extiendan. Sea amable con las personas encargadas de la bienvenida mientras intentan encontrar un asiento para usted que lo mantenga a usted y a su prójimo a salvo. One of the first things that you'll notice is that the pews are totally empty. Hymnals and envelopes have been removed as they are handled by hundreds of people every weekend and are a potential source of confusion. Well, we are working on a long-term solution, but for now, the pews should remain clear. There are also serious concerns about congregational singing, when everyone sings all together. The bishop has asked us to strictly limit congregational singing for the time being, so for now we'll only be singing the Alleluia and the Great Amen all together. At some masses, some of the other parts might be sung by individuals for us, and at other masses, we may just have some instrumental music. Una de las primeras cosas que notará en la banca de la iglesia es que están vacías. Los signarios, los libros, han sido eliminados ya que son manejados por cientos de personas cada fin de semana y son una posible fuente de contagio. Estamos trabajando en una solución a largo plazo, pero ahora las bancas deberán de estar limpias. Hay serias preocupaciones sobre el canto congregacional cuando todos cantan por completo. Nuestro obispo nos ha pedido que limitemos estrictamente el canto congregacional por el momento.
por lo que ahora solo cantaremos Aleluya y el gran Amén por completo. En algunas misas, algunas de las otras partes pueden ser cantadas por individuos para nosotros, y en otras misas podemos tener algo de música instrumental. Two things that we're doing to minimize risk are limiting the number of people in and around the altar and restricting some of our movement. There will be no long processions from the back of the church, rather just a short one from the sacristy to and from, and at least to start, no offertory procession either. So the offertory baskets will be placed at the door of the church on your way out so that you can make a sort of thank offering to God for the great gift that you've been given in Holy Communion. Dos cosas que estamos haciendo para minimizar el riesgo son limitar el número de personas alrededor del altar y restringir parte de nuestro movimiento. No habrá largas procesiones desde la parte posterior de la iglesia, la parte de atrás, al menos para comenzar, y no habrá procesión de ofertorio también. La iglesia necesita absolutamente su ayuda, por lo que las personas encargadas de la bienvenida tendrán canastas a las puertas cuando ustedes salgan para recibir sus sobres, el diezmo, en efectivo u otras ofrendas que ustedes donen a la iglesia. Host ministers will dismiss and direct you for Holy Communion. They're not trying to get in your way or be a pest, but simply to remind you to keep your distance from the person in front of you and to keep the line flowing. On this section, things will work more or less as they have, except that we'll do one bank of pews first, followed by the other bank of pews. La persona encargada de la bienvenida lo escoltará o lo dirigirá para que reciba la Sagrada Comunión. No están tratando de interponerse en su camino o ser un obstáculo, sino simplemente para recordarle que mantenga su distancia de la persona frente a usted y que la línea siga fluyendo. If anyone needs Holy Communion brought to them, please tell the host minister when you arrive so that they can seat you appropriately and the priest or deacon can come to you. Si alguien necesita que se le traiga la Sagrada Comunión, por favor, dígale a la persona encargada de la bienvenida para que puedan sentarlo apropiadamente y el sacerdote o el diácono pueda acudir a usted. Please note that on the north side of the church, the communion station has moved. This was done to help with the flow of the line. Again, please follow the host minister's instruction when it comes to Holy Communion. Ten en cuenta que en el lado norte se ha movido el lugar donde se recibirá la comunión. Esto ha sido para ayudar con el flujo de la línea. Nuevamente, siga las instrucciones de las personas encargadas de la bienvenida cuando se trata de la Sagrada Comunión. The communion procession is the one which still remains, but it'll look a bit different than it has in the past. First of all, you'll notice kneelers here in the front of the church and on the north side. This is where the priest or the deacon will administer Holy Communion. You're welcome to kneel if you like, but even if you don't, the kneeler creates more distance between you and the priest. The bishop is asking everyone to consider receiving Holy Communion on the hand. If you do choose to receive on the tongue, please try and use the kneeler. This allows the priest to better control how much contact he has with you. And there will be bowls of hand sanitizer on the kneelers for the priest to clean his hands if he believes he's made contact, either with your hand or your mouth, when distributing Holy Communion. La procesión de la comunión, en la que falta explicar, va a ser diferente de lo que ha sido en el pasado. En primer lugar, usted puede notar los reclinatorios en la parte delantera de la iglesia, tanto al lado norte como aquí enfrente. Aquí es donde el sacerdote o el diácono administrará la Sagrada Comunión. Puede arrodillarse si lo desea, pero incluso si no lo hace, arrodillarse creará una distancia entre usted y el sacerdote. El obispo le pide a la gente que considere recibir la Sagrada Comunión en la mano. Si elige recibirla en la lengua, intente usar el reclinatorio, arrodillarse. Esto le permite al sacerdote controlar mejor el contacto con las personas. Habrá un recipiente de desinfectante de manos en el reclinatorio
para que el sacerdote se limpie las manos si cree que ha puesto en contacto con usted cuando administra la Sagrada Comunión. We will have additional seating set up here in the parish hall. This allows us to make up most of the seating which we've lost in the church. If you have small children or you might need access to the bathroom during the course of the Mass, this is probably where you should sit. Tell the host minister when you come in. Please note that the north bank of pews will all receive Holy Communion before the people seated in the hall will be dismissed. Tendremos asientos adicionales en el salón parroquial. Esto nos permite recuperar la mayoría de los asientos que hemos perdido en la misa. Si tiene niños pequeños o puede necesitar acceso al baño durante la misa, dígale al ministro, a la persona encargada de la bienvenida, cuando entre, probablemente sea este el lugar donde deba sentarse. No olvidemos también que para la comunión primero van a recibir lo que está dentro de la iglesia y luego también lo del salón parroquial. The procedure for leaving will be much the same as in coming. Please do not clump up at the door as you depart. Continue to follow the tape on the floor and the directions of the host ministers. Also, please do not congregate in the church to visit. If you want to make a Thanksgiving after Mass, that's fine, but please be aware that the pews will need to be sprayed and wiped down between the Masses in order for things to be clean for the next group of people. Father will not be greeting people at the door as usual, but will be available in the grotto after the Masses for anyone who needs to see him. And don't forget, baskets will be made available at the doors for your offerings. El procedimiento para salir será muy similar al de entrar. Por favor, no se agrupe en la puerta cuando salga. Continúe siguiendo la cinta en el piso y las instrucciones de los ministros, de los anfitriones, de los que dan la bienvenida. Además, no se congregue en la iglesia para socializar. Si quiere hacer un día de acción de gracia después de la misa, quiere rezar, está muy bien, puede hacerlo. Pero tengan en cuenta que las bancas de la iglesia deberán ser rociadas y limpiadas entre las misas para que todo esté limpio para la persona que viene después. El sacerdote, el padre, no saludará a la gente en la puerta como de costumbre, pero estará disponible en la gruta después de la misa para cualquiera que necesite verlo. Y no se olvide, la canasta de las ofrendas estará disponible en las puertas para que pueda dejar su ofrenda, el sobre con su ofrenda. Most of these changes will be temporary, though some may be permanent. Please be patient with each other and with us as we all figure out how to best celebrate Mass in this new situation. And know this, however strange some of this feels, or however frustrating it becomes for you, Jesus is worth it. The great gift of the Holy Eucharist is worth it. And please believe me when I say, welcome home. La mayoría de estos cambios serán temporales, aunque algunos pueden ser permanentes. Tenga paciencia unos con otros y con nosotros también, mientras todos descubrimos la mejor manera de celebrar la misa en esta nueva situación. Y mediten esto, por extraño que sea algo de esto o por frustrante que se vuelva, Jesús lo vale. El regalo de la Sagrada Eucaristía lo vale. Y por favor, créanme cuando digo, bienvenido a casa.